¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, Arturo? O sea, que eres el personaje desconocido, eres tú, Arturo. Bueno, nos conocemos, nos conocemos. Soy Arturo García. Estoy trabajando en Global Social Impact. Es una gestora de fondos de inversión. Tenemos dos fondos de inversión, uno que está centrado en África subsahariana y otro que está en España. Pues yo soy José Luis Ruiz de Munain, soy el director del Spain NAP, que responde en inglés al Consejo Asesor para la Inversión de Impacto. Somos una asociación sectorial que representa a la industria de la inversión de impacto y que pertenece a una red global que es el GSG, que cuenta con 34 países adheridos y que tiene una misma misión, como digo, que es promover la inversión de impacto a nivel mundial y también a nivel local, en nuestro caso en España. Bueno, la inversión de impacto, a entender del Spain Up, es aquella inversión que busca una rentabilidad financiera en mayor o menor grado, pero siempre como mínimo igual al capital invertido, y que sobre todo busca generar un impacto social medible y cuantificable, que sea material y que se pueda identificar y seguir en el tiempo. Y lo que diferencia la inversión de impacto de otro tipo de inversiones en el ámbito de la ESG, las inversiones con criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, es precisamente ese, que es el impacto social ha de ser medible y cuantificable y la inversión ha de generar una adicionalidad. Es decir, tiene que ser un tipo de inversión que, que, que de otro modo no existiría, digamos, el acceso a esa inversión de otro modo no existiría, ¿no? Realmente tiene que generar una adicionalidad para la empresa que acceda a la inversión respecto de otras inversiones. Sí, es decir, por mi parte, bueno, pues efectivamente la inversión de impacto es eso, ¿no? Por destacar algo de lo que ha dicho José Luis. Bueno, pues por la inversión de impacto, en fin, persigue dos objetivos, ¿no? Y los persigue en fin, de tal manera que es la suma de dos objetivos. Tenemos que perseguir dos objetivos, una rentabilidad financiera positiva y un impacto social positivo, ¿no? Y es la conjunción de estos dos objetivos. A veces se define como lo que está en medio entre la inversión tradicional, que únicamente persigue la rentabilidad financiera, y la filantropía, que únicamente persigue el impacto social positivo, ¿no? Bueno, yo no sé si es lo que está en medio o es lo que aúna ambas actividades, la inversión tradicional y la filantropía. Yo diría efectivamente que es bueno, pues una tendencia que se está produciendo actualmente, que comenzó quizás, bueno, pues con la inversión ESG, con la inversión socialmente responsable, y la inversión de impacto lo que hace es perseguir efectivamente no solo aceptar o aplicar unos criterios que tienen que cumplir, sino que en el centro de la inversión de impacto persigue un objetivo social positivo. Bueno, pues el perfil de riesgo de las inversiones de impacto, yo diría que es un perfil similar al resto de inversiones. Únicamente, es decir, la inversión tradicional se suele definir como la relación, como una relación rentabilidad-riesgo, ¿no? Esa relación rentabilidad-riesgo sigue existiendo en la inversión de impacto, ¿no? Pero hay que añadir otra dimensión que es el impacto social positivo, ¿eh? Pero en cuanto a riesgo, pues sigue teniendo el mismo riesgo, ¿no? Aquí se pueden admitir diversas opiniones. Quizás, si nosotros, por ejemplo, oye, bueno, como en uno de los fondos vamos a África, claro, pues invertir en entorno rural en África, bueno, pues quizás tiene más riesgo, ¿no? Pero bueno, en fin, tiene el mismo riesgo que cualquier otra inversión, también las inversiones tradicionales en entorno rural de África, ¿no? Hay otra
opinión que dice que, bueno, pues que podría llegar a tener menos riesgo, ¿no? Porque si tú no ya respetas, sino que persigues un impacto social positivo, una buena gobernanza, un impacto medioambiental, bueno, pues estás a salvo de posibles riesgos que te vengan de esas dimensiones. Es decir, que desde esta otra perspectiva, bueno, pues incluso podría tener hasta menos riesgo que otras inversiones. Sí, yo coincido plenamente con Arturo. eh, y, y bueno, desde otro punto de vista también, si lo comparamos, por ejemplo, con la inversión en activos líquidos cotizados con criterios ASG, se podría decir incluso también que el riesgo es inferior, ya que, bueno, en estos tiempos en que los mercados de capitales fluctúan tanto, pues ahí es una montaña rusa, ¿no? Sin embargo, la inversión de impacto normalmente, que esto suele estar más orientada al capital privado de activos y líquidos, pues no guarda esa correlación con los activos cotizados y los mercados de capitales. Por lo tanto, desde esa perspectiva también se podría decir incluso que hay un menor riesgo. Bueno, la inversión socialmente responsable, ¿no? Que se llamaba al principio, ahora es social y socialmente responsable, como digo, o sea, la ISR cuenta con distintas estrategias, ¿vale? La primera, y que yo creo que ya todo el mundo da por supuesto, son las estrategias de exclusión, es decir, yo tengo una política de inversiones que evita invertir en activos o en actividades que generen una huella negativa en el medio ambiente, en el planeta o en la sociedad, pues como fin, hidrocarburos, la industria armamentística, la industria del juego, etcétera, etcétera, ¿no? Esa, digamos que esa es la más utilizada, como digo, pero porque ya casi que todo el mundo la da por supuesto, ¿no? Entonces ya es un must, o sea, es algo que hay que hacer. El que no haga eso como mínimo difícilmente podrá seguir creciendo en el mundo de la gestión. Y si vamos un poco más a los elementos más avanzados, precisamente a punta de lanza es la inversión de impacto, y por debajo suyo, bueno, pues hay otras estrategias como la inversión en fondos temáticos, la integración de criterios ASG, eh, eh, principalmente, y como digo, en la punta de lanza es la inversión de impacto. Por lo tanto, hay todo un elenco, digamos, de estrategias. La más básica y que se da, por supuesto, es las estrategias de exclusión, y las más avanzadas, pues podría decir que son la inversión de impacto o las estrategias de engagement que no he mencionado, que es básicamente lo que se conoce como el activismo accionarial, ¿no? Es decir, eh, determinados accionistas que en los consejos de administración de las compañías ceden su silla a un grupo activista, a una ONG, tal, y que a través de esa acción, pues lo que se busca es influir en la gestión de la compañía, tratando de mejorar sus políticas con criterios ASG. Sí, por mi lado y por completar, en fin, quizás desde otra perspectiva lo que ha dicho José Luis, en cuanto a los instrumentos, de inversión, bueno, pues tiene igual que la inversión tradicional, ¿no? Puedes invertir en capital social o puedes invertir en deuda. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a África, invertimos preferiblemente en deuda. Claro, porque hay que buscar, si inviertes en capital social, en equity, hay que buscar una salida. Entonces, bueno, pues nos sentimos más cómodos invirtiendo en deuda. En el fondo español, sin embargo, invertiremos en fondos propios, en equity, ¿no? Es decir, que podemos utilizar los mismos instrumentos que la inversión, ¿no? Y en cuanto a deuda y equity, bueno, pues hay otros instrumentos intermedios, bueno, deuda senior, deuda subordinada, deuda convertible, etcétera, ¿no? Y también, bueno, pues con lo mismo que la inversión tradicional, con pacto de accionistas, etcétera, 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 ¿no?
Es decir, que las estrategias de inversión desde la perspectiva de cómo se invierte, de los instrumentos que se utilizan, bueno, pues son las mismas que la inversión tradicional. Pues mira, desde el punto de vista internacional, cuando vamos a África subsahariana, bueno, pues esa zona desgraciadamente es la zona peor del mundo, casi en cuanto a cualquier indicador socioeconómico que cojas, ¿no? Entonces realmente nos encontramos a personas, bueno, pues que tienen, bueno, pues un nivel de vida mínimo, prácticamente subsisten, ¿no? Que no tienen acceso a agua potable, que no tienen acceso a electricidad, a salud, a educación, etcétera, ¿no? Entonces, en estos países, bueno, pues los sectores típicos para invertir desde un fondo de inversión de impacto, bueno, pues son los sectores básicos, es decir, agricultura, que supone, bueno, pues el 70% o el 80% de la ocupación de la población de esos países. El tema energético, con el fin de que tengan energía. Es decir, también nos gustaría invertir más de lo que lo hacemos en temas de salud y en temas de educación, pero el sector salud y el sector educación, la rentabilidad es más difícil de obtener que en otros sectores, ¿no? Y quizás por eso, simplemente en los países avanzados también, bueno, pues la salud y la educación quien suele darla, bueno, pues es el Estado, ¿no? Y respecto a nuestro fondo nacional, bueno, pues nos centramos en lo que llamamos base de la pirámide, que en España también la hay, ¿no? Mientras en África la base de la pirámide que llaman, bueno, pues a duras penas tiene para comer, para beber, electricidad, etcétera. Bueno, pues en España, afortunadamente, hombre, en principio, en fin, nadie está en peligro de morirse de hambre o de sed, ¿no? Pero sí hay colectivos desfavorecidos que conforman la base de la pirámide en España. Es decir, por ejemplo, aquellas personas, bueno, pues que no tienen educación reglada, por ejemplo, o aquellos parados de larga duración que son mayores, o personas con discapacidad. Es decir, por ejemplo, si tú tienes una discapacidad, bueno, pues es muy difícil que consigas trabajo y que por lo tanto te puedas desarrollar como persona, ¿no? Entonces, la inversión de impacto se dirige hacia la base de la pirámide, y esa base de la pirámide se define de manera diferente en África o en España, pero en ambos lados, en ambas zonas, hay esa base de la pirámide. Sí, yo coincido también con Arturo y pues igual por profundizar un poco más y por poner algún ejemplo, tal vez también en esta coyuntura pospandémica que vivimos, por ejemplo, algo que ha emergido de toda la pandemia es el cuidado de las personas mayores, que se ha visto, bueno, se ha demostrado pues que todo ese sistema no estaba, no era todo lo sólido que debiera y empiezan a emerger algunas empresas sociales que proveen esos servicios a personas mayores, pues en fin, poniendo a las personas en el centro básicamente, ¿no? Y entonces, bueno, como decía Arturo, se puede considerar que nuestros mayores, pues muchos de ellos viven en una situación de vulnerabilidad importante y por lo tanto se podrían entender también como esa base de la pirámide. Y luego otro punto que también es interesante, que yo creo que en España va a tener muchísimo recorrido, es todo lo relativo a la España rural, ¿no? A la despoblación tremenda que está habiendo y cómo se puede anclar población en el terreno a través de proyectos empresariales que a su vez cuiden del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, hay todo el tema de la agricultura sostenible, ganadería sostenible, incluso la provisión de determinados servicios como la educación a través de herramientas digitales,
etcétera, etcétera, pues también ahí puede tener pensamos que un recorrido interesante, teniendo en cuenta también de la llegada de los fondos de Europa, ¿no? Que van a llegar, que establecen como una prioridad máxima pues, este espacio, ¿no? Sí, efectivamente, en torno, no sé si es al 40 o 50% se van a utilizar para la digitalización y sostenibilidad. O sea, va a haber un criterio fortísimo para digitalizar diversas industrias y hacerlas más sostenibles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que va a generar un boom muy importante para la inversión de impacto, aunque muchos probablemente no la llamen inversión de impacto, ¿vale? La llamen inversión en sostenibilidad y demás, o sea que también la terminología es importante. Nuestra tal vez preocupación ahí es que se ha puesto un foco muy importante en la parte de la sostenibilidad medioambiental. ¿Y eso qué pasa? Que bueno, puede acarrear también o sea, lo que es la transición ecológica, y tenemos que ser muy cuidadosos ahí a que sea una transición ecológica justa. Es decir, no podemos de la noche a la mañana cambiar nuestro modelo económico, industrial y energético, porque corremos ahí el riesgo de que mucha gente se quede fuera, ¿no? De generar un desempleo brutal. Entonces, ese elemento social de la transición justa yo creo que es donde hay que poner un especial foco, porque la parte medioambiental eh, ya está aquí para quedarse, y además está aquí para quedarse por medio de una regulación, que es un poco la segunda pregunta que nos hacías, que es esa regulación que ya está llegando de Europa en la materia, ¿no? Y lo que va a implicar eso. Sí, bueno, es una regulación que se va conociendo poco a poco y quizás hay que esperar a que esté, pues en fin, toda ella publicada para ver cómo podemos acceder a estos fondos, ¿no? Es decir, realmente, eh, a ver, hay un cambio a nivel mundial por parte de las organizaciones internacionales y por parte de los gobiernos, además de por parte de la población, que dirige bueno, pues, las actividades, las empresas y el dinero hacia actividades sostenibles, bien sociales, bien medioambientales, ¿no? Claro, hay que esperar a ver a que tengamos todos, toda la legislación para ver cómo podemos acceder a ellos, ¿no? A mí sí me gustaría recalcar lo que ha dicho José Luis, ¿no? Es decir, quizás es más fácil poner en el mercado proyectos medioambientales que, bueno, pues en los que puedes invertir mucho dinero, ¿no? Es decir, bastaría bueno, pues con poner en marcha, en fin, parques eólicos y parques solares, bueno, pues si me permitís, cuanto más mejor, y, bueno, pues consumirían muchos de esos fondos, ¿no? Pero efectivamente yo creo que debería estar ponderado esa transición energética que es necesaria con los otros temas, ¿no? Es decir, los temas sociales, los colectivos desfavorecidos o la España rural, ¿no? Entonces, eh, yo la duda que tengo es esa, ¿no? Vamos a ver si los que estamos más persiguiendo temas sociales y también medioambientales, pero bueno, podemos acceder a estos fondos y no, digamos, pues no se los llevan todos o cuantos más mejor, bueno, pues el tema medioambiental, que también es necesario, pero no es solo lo que es necesario. Aquí hay, claro, es decir, es un tema complejo, porque una startup, si quiere ser invertible por un inversor de impacto, tiene que conseguir los dos temas que estamos repitiendo constantemente, una rentabilidad financiera y un impacto social positivo, ¿no? Entonces, claro, desde el primer punto, desde el primer día, desde el punto de partida, tiene que decir o ofrecer o exponer o explicar cuál es su teoría del cambio, es decir, qué problema social y o medioambiental quiere resolver, y tiene que ofrecer, claro, una actividad empresarial que lo resuelva y que además sea rentable, ¿no? Entonces, claro, el tema es que aquí hay que ponderar
claro, el cuánto nos gustaría recibir de análisis del impacto social con que sea una startup, ¿no? Entonces, claro, a las startups muchas veces se ve qué es lo que quieren obtener, ese impacto social, pero quizás no se le puede llenar de indicadores y de medición de esos indicadores, ¿no? Eso irá llegando poco a poco, es decir, hay que irlos adoptando, hay que hablar con la empresa, hay que irlos midiendo y hay que irlos gestionando. Igual que gestionas la rentabilidad financiera y por lo tanto tratas de optimizar, bueno, pues la estructura de capital, el departamento de ventas, el departamento de compras, los recursos humanos, etcétera, pues tienes que medir el impacto social y tienes que optimizarlo, ¿no? Eh, pero claro, una startup no se le puede quizás exigir en indicadores de impacto social y en medición de impacto social, bueno, pues tanto como a una empresa más establecida, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener un ten con ten ahí. Sí, yo creo que, bueno, pues como dice Arturo, al final una startup ya suficiente tiene con nacer y lo que no puede hacer uno es inundarle de exigencias en torno a KPIs y demás. Yo creo que la clave en las primeras etapas es realmente eh, conseguir que el propósito social de la startup quede bien enraizado también pues no solo en su manera de trabajar, en sus operaciones, incluso en sus estatutos. Ahí hay, por ejemplo, pues movimientos como el de B Corp, que está tomando mucha fuerza tanto en España como en el extranjero, donde es un sello, una certificación que exige a las empresas a través de sus estatutos decir que no solo se deben a sus accionistas, sino al conjunto de sus grupos de interés. Esto no quiere decir que todas las B Corp sean empresas de impacto, porque también digamos que B Corp es establecer como mínimo, o sea, aquel que quiera recibir un sello B Corp como mínimo tiene que tener unos criterios ASG muy consolidados. Y luego algunas de esas se podrán entender como empresas de impacto, pero es un buen punto de partida, ¿no? Eh, y, y, luego, sobre todo, también tratar de hacer ver a las startups que lo primero que tienen que hacer es, o sea, que se pregunten a sí mismas si se están haciendo a su vez las preguntas adecuadas, ¿no? Es decir, nosotros en ese sentido trabajamos con el marco conceptual del IMP, del Impact Management Project, que básicamente establece 5 grandes preguntas, o sea, qué, para qué, cómo, por qué y cuándo, que toda empresa y todo fondo debería hacerse, ¿no? Y esto es a través de una metodología concreta. Por lo tanto, se trata un poco de conjugar, yo creo, la teoría del cambio de la que hacía referencia Arturo, pero también siempre con una visión de estandarización en el largo plazo, porque también aquí hay una realidad. Es que, y en el futuro, si queremos, ojalá un día haya muchas empresas de impacto en el mercado, ¿no? Y si de cada un inversor que quiera comparar una con la otra, y no solo en términos de rentabilidad económica, sino también de impacto social, tarde o temprano vamos a necesitar una armonización y unos estándares, ¿vale? Precisamente para medir y gestionar ese impacto, ¿no? Por lo tanto, ahí es un poco el doble juego de la teoría del cambio y el propósito versus una estandarización en torno a los KPIs y las métricas. Sí, sí, hay mucho camino por recorrer, sí, 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 tanto a nivel de lo que hay que hacer, como a nivel de los inversores que se sientan atraídos hacia la inversión de impacto. Es decir, lo que tantas veces decimos, ¿no? El tema de la sensibilidad social de las personas jóvenes, que bueno, yo personalmente pienso que las personas que somos quizás no tan jóvenes, pues en fin, también tenemos sensibilidad social. No sé si... Eres un chaval, Arturo. Todos tenemos sensibilidad social, ¿no? Pero bueno, antes solo había la inversión tradicional y ahora afortunadamente pues está la inversión de impacto, ESG, socialmente responsable, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos alguna cortapisa en cuanto al nivel mínimo, como son inversiones que
las autoridades financieras suelen considerar para inversores en fin, especializados, no sé cuál es la terminología exacta, bueno, pues requieren unos conocimientos y un importe a invertir que está, en fin, claramente fuera del alcance de las personas de la calle, ¿no? Entonces, yo creo que si esto se flexibiliza, hay muchas personas, pero muchas personas que podrían invertir y que invertirían gustosamente, pues vamos a poner 1.000 euros, 2.000, 5.000 euros, 10.000 euros en la inversión de impacto, ¿no? Y que en su portfolio de inversiones, sea grande o sea pequeño, bueno, pues la inversión de impacto podría representar un porcentaje de ese portfolio, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay mucho camino por recorrer, tanto a nivel, es decir, desde el punto de vista de las inversiones a hacer, como desde el punto de vista de atraer inversores. Yo también añadiría un tema que igual no hemos tratado tanto, precisamente comentaba Arturo desde un punto de vista de, regulatorio y de la atracción de inversiones ahí. Nosotros desde el SPINAV hemos trabajado mucho en movilizar y dar a conocer todo esto en el mundo privado, y, pero somos también muy conscientes del rol que puede jugar la administración pública para catalizar todo esto, ¿vale? Y aquí no hay más que ver a países de nuestro entorno más cercano, Portugal, el gobierno francés, Reino Unido, por supuesto, que fueron los pioneros de cómo pusieron en marcha estrategias público-privadas, o sea, estrategias públicas para trabajar estrechamente con el sector privado y juntos hacer crecer todo este mercado, ¿no? A través de esquemas que se conoce como capital catalítico, ¿no? De cómo a través del capital público podemos atraer una mayor inversión privada. Algo que de hecho sucedió en prácticamente cualquier industria, que en sus primeras etapas, en sus etapas más incipientes, han recibido una cantidad importante de dinero público para hacer crecer la industria, ¿no? Eso es algo que nosotros también estamos tratando de empujar, y es que la inversión de impacto esté en la agenda no solo del sector privado, sino también del sector público, y que forme, como digo, pues tenga una visión de Estado incluso, y aquí vuelvo a ejemplos de otros países donde ya llevan muchos años promoviendo la inversión de impacto con independencia de quién está en el poder, por decirlo así, de los colores. Y esto es algo que pues, tal vez en España estamos un poco a la zaga, ¿no? Y también lanzar ese llamamiento, y sobre todo ahora en este momento tan propicio, un momento agridulce, agrio porque ha sido motivado por la pandemia, pero dulce porque ha puesto de relieve la tremenda necesidad que tenemos de invertir todos, tanto el ámbito público como el privado, en la recuperación social, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido es un momento también que a través de nuestras acciones, no solo de consumo, sino también de nuestro voto, es importante que hagamos saber a nuestros líderes públicos y políticos que todos, o sea, esto es un tema de país, y tenemos que apostar todos por este tipo de inversiones, ¿no? Que son el futuro. Bueno, pues una de las barreras, acabo de decirla, ¿no? El tema del importe alto que tienen que invertir, pues es decir, nosotros yo no sé, aquí corrígeme si me equivoco, José Luis, pero yo creo que quien puede invertir en principio es el inversor especializado, y yo creo que es un importe mínimo de 125.000 euros o algo así, ¿no? Y si quieres invertir menos, bueno, pues entonces tienes que rellenar papeles, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que eso, en fin, desde mi opinión, es erróneo, ¿no? Es erróneo, ¿no? Eh, eh, es decir, la inversión de impacto no tiene por qué ser más arriesgada que la inversión en bolsa, ¿no? Por ejemplo, y en bolsa uno puede invertir 100 euros, ¿no? Podemos recordar todas las burbujas en bolsa, cómo han explotado, y las bajadas del 50%, 70, 90, 95% de muchas compañías en bolsa, ¿no? Por lo tanto, yo realmente
Es decir, en fin, puedo comprender desde un punto de vista teórico esa limitación, ese importe tan elevado que se pide a un inversor, pero no, es decir, yo creo que está equivocado, que es erróneo y me gustaría que se cambiara, ¿no? Por otro lado, en fin, dejando esto, bueno, pues lo que tenemos que hacer bueno, y esa es una de los objetivos del NAP, que José Luis está haciendo muy bien, pues es difundir la inversión de impacto, ¿no? Es decir, muchas veces cuando vamos a un sitio a explicar nuestros fondos de inversión, bueno, pues una de las preguntas iniciales que recibimos es, oye, pero ¿es posible conseguir rentabilidad financiera y un impacto social positivo? Porque piensan que son objetivos contradictorios, ¿no? Y bueno, pues no hay nada contradictorio, ¿no? Es decir, vamos, o sea, en fin, las compañías eléctricas, por ejemplo, que he dicho, o compañías de alimentación o etcétera, bueno, pues tienen ambos objetivos, no hay nada de contradictorio entre una rentabilidad financiera y un impacto social, ¿no? En fin, no sé si tú, José Luis, puedes aportar otras barreras o retos o deseos, ¿no? Sí, yo bajando más a lo que es tal vez el ecosistema, yo creo que un reto importante es que o sea, hay un apetito por parte del mundo inversor en invertir en este tipo de proyectos. Lo que pasa es que a menudo cuesta identificarlos, ¿no? O sea, creo que no están puestos en marcha los cauces adecuados para que un inversor que quiere invertir en impacto pueda acudir a un determinado foro, un determinado espacio, en fin, un lugar, o sea, no me refiero a un lugar físico, pero a un sitio donde poder informarse de dónde están los proyectos, ¿no? Es decir, cómo acudir a la demanda. Nosotros hablamos mucho en términos de oferta de capital y demanda de capital, ¿no? Los que tienen el dinero o lo gestionan y los que lo buscan, lo que son las empresas de impacto. Y creo que ahí tenemos que trabajar mucho en torno a la construcción de esa infraestructura de mercado para que al final, bueno, pues esto sea como lo que es un mercado, ¿no? Un mercado que consta de la oferta, la demanda y luego unas políticas públicas favorables al mercado y que lo apoyen, ¿no? Entonces yo creo que hay todavía mucho trabajo que hacer en cuanto a la construcción de esa infraestructura de mercado, es decir, un punto de vista más macro, más de la economía que buscamos, ¿no?